3, 4. Ahora, Ya sí. Muy buenas tardes y buenas noches en España. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Alba Lucía, por siempre estar presente. Jorgito, por acompañarnos. No tengo el placer o no tengo presente a quien se identifica como Pino. Eh, Una nos amiga mía, una gran amiga. bien, entonces bienvenida las amigas de Isabel. Gino también está en España, me Reno, imagino, ¿no? Reno, Reno. Otra gran amiga. Guadalupe está en México, Doña Blanca también en México, Sandra Elizabeth, Sandrita en Cali, Janet, bueno, bienvenidos a todos. Este es nuestra segunda masterclass de esta etapa que hemos llamado el preludio a intro. Empezamos la semana pasada con Eduardo Rosas, Rosas. exacto, exacto. Rosas, rosas. Dudé por un instante en el apellido. A veces me confundo entre Eduardo y Andrés Tocalini, tal vez por la profunda admiración que tengo por ellos dos y su forma de expresarse y demás. Bueno, pero hoy tenemos, o sin pero, hoy tenemos a una maravillosa y querida amiga que para quienes no la conozcan y vean esta grabación que la vamos a tener en nuestros canales de YouTube, es una amiga muy querida que quien esté en el mundo del eneagrama es imposible que no la conozca. Absolutamente imposible. Eh, y quienes estén iniciando, pues tengo el gusto de presentarles a mi querida amiga Isabel Salama. Voy a hacer un resumen chiquitico de su recorrido, muy pequeño, para que rápidamente darle la palabra a ella. Doctora en psicología clínica, máster en psicoterapia, máster en coaching, presidenta de honor y fundadora de la Asociación Española de Enneagrama, presidenta de honor de la Asociación Española de Terapias Asistidas con Animales y Naturaleza, profesora acreditada por la IA de Enneagrama, directora de máster de inteligencia relacional y Enneagrama. Y algo que no está en ese resumen es el de un ser humano maravilloso, quien, como común denominador de muy seguramente todas las personas que nos acompañan, una trabajadora incansable en el desarrollo y más que el desarrollo, en la transformación personal. Como hablábamos anoche en una masterclass que tuvimos, una cosa es el desarrollo personal y otra cosa es la transformación personal. Y acá hablamos de transformaciones personal, algo que tiene mucho que ver con nuestro eslogan de intro de 2024, el renacer interior. Muy bien. Le pedí a Isabel, como le he pedido a todos nuestros facilitadores, que nos regalen un tiempo maravilloso y valioso de su agenda para una masterclass que, como su nombre lo indica en este ciclo, sea el preludio a lo que va a ser el taller en intro. La próxima semana vamos a tener a Jorge Mendoza, que también nos acompaña, que es socio de este servidor, sino de Isabel, con quien trabaja hace muchos años. Y la próxima semana Jorge tendrá su espacio también en una masterclass que, conociéndolo como lo conozco, debe estar muy rigurosamente trabajando en esa masterclass, trabajando en la presentación en PowerPoint, y como lo conozco aún mucho más, es factible que ya esté lista esa masterclass y ya está lista la presentación. Somos poquitos y nos conocemos, decimos aquí en Colombia. Entonces, Isabel, el taller que ella nos va a facilitar en compañía de Jorge es Mi Primera Máscara, pero quise invitar a Isabela en particular para que nos diera ese delicatessen, ese sabor
de lo que va a ser ese taller. Como muchos de ustedes ya conocen y algunos no lo conocen, para ellos va esto. Intro es un evento anual que se viene realizando desde el año 2022, donde se editó la primera edición en La Ceja, Colombia, un municipio cercano a Medellín. Se llamó Trascender del Ser. El segundo capítulo se realizó en la ciudad de Armenia, en el eje cafetero colombiano. El eslogan fue el universo interno y ahí tuvimos la oportunidad de tener por primera vez a Isabel Salá. En Intro 2024 que vamos a tener ahora en México, en Tlaquepaque, ¿lo dije bien? Tlaquepaque, 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 un pueblo mágico en el estado de Guadalajara, en México. Los facilitadores que fueron invitados a presentar sus propuestas, se les pidió que el taller fuera inédito y adicionalmente que el taller tuviese sobre todo un aspecto vivencial sobre el teórico. E inclusive nos atrevimos a decirles a los facilitadores, ojalá 80% vivencial y un 20% teórico. Aunque yo sé que el tema Isabel lo ha trabajado con anterioridad, estoy absolutamente seguro que están preparando y han preparado algo especial para ello. Entonces, sin más preámbulos, doña Isabel Salama, directamente de la ciudad de Madrid, donde deben aún estar celebrando el triunfo de la selección española en la Eurocopa, algo que nosotros no pudimos hacer en la Copa América, pero bueno, algún día será. Entonces, aún celebrando ese campeonato, doña Isabela, este espacio es totalmente tuyo. Muy bien. Bueno. Estaba abriendo una corrección del PowerPoint que me ha mandado. Ah, no, este es el que te he mandado yo. Me has mandado tú uno con un par de correcciones, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, solo Sí, unos aquí ajustes. lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Que había un par de diapositivas que estaban un poco confusas y tal, porque bueno, a mí se me ocurren, y ya me conoces un poco, Germán, las cosas, y soy buena. Totalmente, ella está editando el taller y se le ocurre algo y va cogiendo la diapositiva y la va borrando, le va agregando en directo. Hola, Es y eso algo está que no puedo evitar, voy jodiendo totalmente las cosas y tal a medida que las voy haciendo, sobre todo hágale. para los que les gustan las estructuras fijas, a los que no les gustan las improvisaciones, para ellos soy un martirio, pero bueno, luego lo pasan bien conmigo también y terminan doblando de que es mejor lo que estoy poniendo que lo anterior, con lo cual pues en ese sentido me quedo tranquila. Qué bonito lo que has dicho sobre la diferencia que hay entre el desarrollo y la transformación. Esto me da que pensar, ¿no? Porque efectivamente el desarrollo es desarrollo, desarrollo y no termina nunca uno de desarrollarse. Es como cuando estamos continuamente queriendo ser el espíritu que hay dentro de nosotros, nos vamos a convertir en frustrados, ¿no? Entonces, el tema de la transformación es exactamente el argumento de que la psicología tiene un límite a partir del cual las preguntas son mucho más interesantes, pero hay que atravesarlo, ¿no? Que es algo que nos cuesta a todos mucho, ¿no? Nos encantaría hacernos a todos un bypass espiritual, que es lo que me hice yo en los 90 y no funcionó para nada. Y tal. Es decir, yo conocer a Dios, pero luego a bofetada limpia con mi marido, con mi madre, con mi... Es decir, eso a ver, parecía como que había una especie como de contraste, ¿no? Arruinada, ¿no? Es una cuestión de que efectivamente el ver cómo podemos alcanzar un grado de espiritualidad en la vida cotidiana. Y eso requiere una transformación, porque el desarrollo no tiene fin. En la transformación hay que desarrollar algunas cosas y hay que extinguir algunas otras. Es decir, extinguir es sustituir, nunca se extingue sin una sustitución. Y bueno, me has llamado para que hable de algo que he elaborado desde el principio con Jorge Mendoza, por eso le he pedido que venga. Yo, por supuesto, pues he puesto mis pinceladitas. Tú sabes que una de las cosas que me gusta a mí es leer la naturaleza.
y leer en la naturaleza leo. Es decir, hay una inteligencia de la que hablaba Howard Gardner, cuando yo de inteligencia racional y de la que era del CI no daba muy alto. Sacó Howard Gardner un libro en el que hablaba de que había una inteligencia naturalista. Y para mí fue el consuelo de mi alma, el darme cuenta de que es que eso no era no era de psiquiatría, sino que era una inteligencia, el poder leer a la naturaleza, el poder leer lo que nos dice Dios a través de la naturaleza, donde desde mi punto de vista tiene escritas todas las leyes, siendo además las leyes de la naturaleza las leyes más básicas en las que nos basamos para ese presunto desarrollo hacia la transformación. Así que bueno, me quedo con eso y lo comparto, ¿eh? A mí ya sabes que me cuesta mucho hacer el tránsito de la transformación, o yo pienso que a lo mejor me cuesta, pero me gusta no decir que me he transformado si no estoy segura. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y prefiero que sea menos que sea más lo que yo diga sobre mi desarrollo o transformación, porque eso me lo enseñó mi terapeuta. Me dice, no digas nada que no sepas, no opines, no opines. ¿Mm? Y entonces cuando aprendí a no opinar, entonces, bueno, pues se me cortaron muchas de las justificaciones y de los mecanismos de defensa y de ciertos roles, ¿no? A lo que me llevó justamente de lo que vamos a hablar ahora, mi primera máscara. Entonces, cuando uno aprende lo suyo y tal y verifica lo suyo, entonces uno está preparado para investigar y verificar lo de los demás. Y aquí pues nos encontramos con una herramienta en la que podemos decir que son 9 puntas nuestro símbolo. Es decir, 9 tipos de personas y por tanto 9 máscaras. Que luego veremos, además, cuando seguimos desarrollando el mapa, este mapa tan extraordinario, que luego estos se van a convertir en 27, ¿no? Es decir, que la cosa se va a complicar, ¿no? Para luego 54 y así hasta llegar a ti, un ser absolutamente irrepetible, jamás ha existido nadie como tú, nunca, y además nunca más va a existir nadie como tú. Con lo cual eres un ser único e irrepetible. Y entonces además también añadimos en la parte espiritual en la que nos encontramos con la conciencia. La conciencia es la conciencia de la muerte. Quiere decir que ese ser tan extraordinario que eres, es decir, en el sentido de que no hay nadie como tú, tiene un tiempo. Y entonces la conciencia, que es la entrada en el mundo espiritual, entre otras cosas, también es muy incómodo porque se va a encontrar uno con que tiene un tiempo. Y bueno, pues he preparado algo y tal para hacerlo visual y no tan, vamos a decir, no tan auditivo. Y voy a compartir de algunas cosas, ¿no? Porque ya me conoce Germán que me hago un PowerPoint de 150 y Jorge también lo sabe, y dice, tú vas a dar todo esto si tienes 10 minutos, ¿no? Pero yo prefiero ir armada, ¿no? Es decir, ahí la parte 8 y tal, como quien dice. Prefiero en un momento dado pensar que sé menos, que sé suficiente. Y entonces, pues voy a compartirlo. De esto ya, bueno, pues estos PowerPoints luego pues tomarán la forma de intro, que es lo más importante aquí. Ahora de momento pues comparto algo que tiene que ver con el módulo Mi Primera Máscara, que es un módulo que Jorge y yo hemos diseñado. Aquí veo que sí que efectivamente hay una repetición. Y no sé, porque el otro día no lo conseguí, esto que veáis la diapositiva completa. Si alguien me puede contestar. Sí, señora, Ahí se ve. estamos viendo las diapositivas. No, como no tienes en modo presentación, vemos las diapositivas en pequeño y En la que pequeño. hace y la que Ya, hace el en primera. O sea, ahí la ya. estamos viendo con claridad. Vale, pues si lo se ve con claridad, parece que mi sistema ahora que es nuevo, ¿no? Y tengo que todavía renovarlo más, no me permite poner la diapositiva completa, ¿no? Entonces vamos a ver, Ahí ¿no? está bien. Ahí Entonces, está bien. sí, muy bien. Bueno, pues entonces esto vamos a ver, nace un bebé, nace un bebé que va a mostrar una serie de tendencias, ¿no? Una serie de tendencias biológicas, comportamentales, sensitivas, biológicas,
Es decir, que no tienen nada que ver y tal, ¿sabes? Siempre vamos a hablar con el nada, nunca. En ciencia, bueno, hay que tener muchísimo cuidado porque el embarazo también ha podido de alguna manera influenciar en algunos aspectos que se nos van a escapar, que lo que se llaman variables extrañas. Quiere decirse que puede ocurrir y tal, ¿no? Que haya variables que no conozcamos en la tendencia temperamental que va a tener ese bebé que va a nacer. Las personas que hayan tenido más de un bebé pues pueden haberlo verificado científicamente en sus hijos, como así me ha ocurrido a mí. Es decir, yo he sido 3 madres porque he tenido 3 hijos, porque cada hijo mío ha demandado un tipo de persona en mí. Y eso es lo que precisamente defiende esto David Daniel sobre que nacemos con un temperamento. Esta es una investigación científica que se hizo en una universidad en Estados Unidos por el doctor David Daniels, en el que verificó estadísticamente significativo 9 temperamentos en los bebés que siguió durante un tiempo para ir viendo y investigando qué era esto de repente de adquirir una personalidad y un carácter. Es decir, aquello que de repente ocurre que es necesario ponerse una máscara, es necesario para adaptarse y para sobrevivir a partir de un momento dado, hacer un constructo que vamos a llamar personalidad, que vamos a llamar carácter, y que es un disfraz, vamos a decir, yo es que no tengo pelos en la lengua en ese sentido, es un personaje que vamos a crear a raíz de la detección de cualquier tipo de estos temperamentos, es decir, cada bebé va a tener sensitiva y comportamentalmente una tendencia diferente que se van a detectar. Y que cada una de estos temperamentos, es decir, aquí no hay máscara, van a tener luego una máscara exclusiva de cada uno que vamos a definir como personalidad. La personalidad es un estilo de vida que acepta la forma de pensar, sentir, relacionarse, interpretar el mundo y conlleva un patrón estable y predecible de comportamiento. Eso es cuando ya adquiere y se construye de una manera perfecta, extraordinariamente creativa, increíblemente milagrosa, una estructura de personalidad a raíz de una serie de cuestiones que van a ocurrir desde el nacimiento hasta más o menos calculado entre los 3 y 5 años. En que vamos a ver la naturaleza, vamos a decir, expresándose todavía de una manera natural. Hay niños que pierden la naturalidad antes, hay niños que lo pierden después, ahí va a depender el grado de presión que se ejerza sobre la criatura para que esta criatura tenga que reaccionar antes o después a ponerse esta máscara. Porque además es necesario ponérsela porque entra uno en un teatro de la vida en el que se ha perdido la naturalidad, pero que también tiene su sentido y su contexto en el que va a actuar cada uno de los individuos durante el tiempo concedido y con un fin y propósito y con un sentido, que es lo que nos va a venir a traer el eneagrama. Entonces hablábamos, por tanto, de patrones estables y predecibles de comportamiento. Que sucede el comportamiento cuando uno a dicho comportamiento le afecta la forma de pensar, sentir y relacionarse e interpretar la realidad. Que va a ser distinto a lo que hubiera sido natural. Va a tener que ser a través de una máscara en la cual se invita a cada uno de los individuos a participar. Y si no, es un constructo de supervivencia. Entonces uno no es viable para la vida y el ser muere. Quien no construye el personaje, quien no se pone su máscara, no puede participar. Esto lo decían los griegos, esto lo interpretaban además de una manera dramática, trágica y cómica. Es muy interesante cómo fue construyéndose la teoría de lo que hoy día llamamos ego, personaje. Y entonces, bueno, esto efectivamente es un constructo, es decir, el ego mental, emocional, relacionado con la supervivencia, sobre todo relacionado con la supervivencia. Aquí es donde va a estar una de las claves del comportamiento y de la interpretación que va a hacer la persona que se ponga cualquiera de nuestras 9 máscaras del mundo.
relacionado con cómo sobrevivo yo a esta jungla o a este teatro o a esto y tal que se me presenta como realidad. Genera mecanismos de defensa porque se pone a la defensiva, es un constructo de supervivencia. Cuando se crea un constructo de supervivencia es porque la vida se ha puesto en peligro, la vida en sí misma, desde lo que procesa el organismo, que se va a poner dicha máscara. Y dichos mecanismos de defensa son los que van a poner a la persona a la defensiva. Porque es un mundo en el que hay conflictos, es un mundo en donde el amor está condicionado, es un mundo donde la seguridad está puesta en entredicho. Quiere decirse que aquello que espera un ser sensible, esencial, no existe, no lo va a encontrar desde su inocencia. Y va a ser necesario hacerlo y se va a construir a medida que hemos ido viendo a lo largo de nuestra experiencia la extraordinariamente perfecto que es cada uno de nuestros personajes, tal y como se construyó. La cuestión es que luego de repente uno se queda ahí. Y entonces es cuando hablábamos de que el espíritu que teníamos cuando teníamos 3 años sigue viviendo en nosotros hasta que cumplimos 100. El espíritu es una manera de hablar, vamos a decir, pues más ordinaria y tal para que se entienda. Es como la actitud ante la vida, ¿no? De manera que vamos a encontrarnos con los mismos conflictos cuando se asocian neurológicamente que teníamos cuando teníamos 3 años y vamos a procesar como que sigue ocurriendo lo mismo. Ahí es donde está que de repente puede ser que uno se dé cuenta de que no, de que esto funcionó pero que ha dejado de funcionar, que es lo que el eneagrama nos viene a traer. Y entonces, bueno, pues vamos a ir, pues, por ejemplo, viendo, y a mí me gusta relacionar con la naturaleza siempre, ¿no? El tema de cómo se puso la máscara el 8, ¿qué pasó? Y entonces durante el taller vamos a hacer ejercicios y vamos a ir viendo, ¿no? En que dos palabras y tal que realmente esto son, vamos a decir, estadísticamente significativa de lo que cuentan en las historias las personas que tienen, que sufren y que además también disfrutan, porque aquí no va a ser todo horrible, ¿no? O sea, es decir, vamos a ver cómo se monta esto, ¿no? Hubo una humillación y un intento de sometimiento. Entonces, esto es una cualidad también, ¿no? Que requiere una fiereza y que requiere una valoración y que requiere una sensación de poder. Que vamos a ver que la máscara que va a compartir vamos a decir, este organismo con proyecto de ser humano, debido a lo que ocurrió, la máscara que se pone, debido que también su temperamento va a influir en que va a ser más sensible a unas cosas que a otras, porque cada organismo, cada temperamento va a ser sensible a algo que a lo mejor el hermanito que tiene el otro temperamento no es sensible a. Yo no sé si quieres añadir algo sobre el 8, Jorge, antes de pasar, yo voy a ir rápido, os quiero dejar con hambre. De hecho, seguramente no voy a dar todos y tal, ¿sabes? Algunos me quedaré en la chistera y tal, ¿no? A ver cuál elijo, ¿eh? Oh. Bueno, Isa, solamente decir después de esta introducción que has hecho tú brutal, ¿no? El hecho de que efectivamente, aunque cuesta trabajo verlo, nosotros muchas veces en las actitudes y comportamientos que tenemos a la defensiva, hacemos una regresión a cuando teníamos 3, 4, 5 años de edad, que fue cuando creamos este constructo defensivo, que luego lo que hizo fue que le programó a un robot que funcione nosotros en piloto automático precisamente para que sobrevivamos, para que nos mantengamos bien. Y entonces es muy interesante, particularmente en el caso del 8, ver cómo este acorazamiento que ha tenido que hacer, ¿no? De su propio cuerpo, ¿no? Para proteger esa sensibilidad tan grande que tiene, pero que al mismo tiempo también manifiesta una fortaleza brutal y sobre todo una capacidad
capacidad muy grande de abrir la tierra, ¿no? Es de abrir la tierra para hacer que las cosas germinen y para que las cosas crezcan. Es precioso. Para mí, a mí me encanta el tipo 8. Ya platicaré yo más adelante de mi asociación con el tipo 8, porque hay mucho en mi experiencia que quisiera yo compartir al respecto, pero básicamente decir eso, ¿no? El tipo 8 trae ese regalo maravilloso de la fuerza, del poderío, de la autovalía y sobre todo de la capacidad que tiene él de abrir la tierra para hacer que se manifieste esto para sí mismo, pero también para que todos nosotros que estamos a su alrededor podamos crecer y manifestar nuestra valía, nuestro poderío y nuestra fuerza en el mundo. Es precioso ver. Todas las estrategias y todas las máscaras son necesarias. Es decir, debido a que además también conocemos las leyes y conocemos, por tanto, de que todo lo que sucede es necesario que suceda y tiene un propósito evolutivo. Y entonces las leyes van de la mano, porque las mismas leyes universales que hemos aprendido, entre otras muchas personas, pero sobre todo de Gerardo Smedlin, coincide con lo que dice el Eneagrama sobre que esto es un proceso de escultura. Para que este león y tal, es decir, no esté cojo, no esté rabioso, no esté herido, ¿de acuerdo? Porque es rabioso aquí en España decimos cuando alguien está iracundo y tan enfadado, es decir, con ganas de guerra, con ganas de... Es decir, con ganas de venganza y tal, ¿no? Es decir, que es la fijación, ¿no? Que puede crear esta máscara, que es muy fuerte. ¿De acuerdo? Nos ha tenido que ocurrir algo muy fuerte para crear esta maravilla, que es la que vamos a tener que, una vez construida, de construir, no eliminar, de construir en los aspectos en que nos metemos en follones, en líos y en conflictos que luego alteran nuestro bienestar reptiliano, porque estamos aquí hablando de supervivencia. Nos acordamos siempre, lo natural, lo biológico, lo neurobiológico. Que luego va a tener un impacto, por supuesto, en lo psicológico, que es lo que el eneagrama nos viene a traducir más de una manera asombrosa. Luego tengo el oso polar, que lo he elegido como para el tipo 9. Que también al ser está cerca del 8, ¿no? Pero lo que hace es, bueno, desaparecer. El no soy visto, por ende no existo, ¿no? Que es el fundirse con los blancos, no ser visto. Pero con toda una fuerza visceral detrás, ¿no? Es decir, que ahí, bueno, pues esto, el ninguneo, el olvido de sí que va a hacer esta máscara, estaba leyendo antes, ¿no? Habla muy bien de su infancia. Hay que ahondar mucho y tal, ¿no? Para encontrarte con esto. ¿De acuerdo? Porque aquí es donde está la sobreadaptación, es una máscara sobreadaptativa, en la cual prefiere uno no ser visto o ser camuflado y tal, ¿sabes? Por otros elementos, ¿no? Lo cual va a significar una depresión. La verdadera depresión la tenemos aquí. No existo y tal. Si queremos hacer daño a alguien y tal, no es una recomendación, sino más bien un escándalo, es no verle, no contestarle, hacer como que no existe. Es la peor de las agresiones que se puede hacer. Con lo cual, en un momento dado, esta reactividad que puede provocar la puesta de tu primera máscara, puede también, lo que le han hecho a uno, luego se lo hace uno a los demás. Y se lo hace uno a uno mismo. Aquí hay un problema con cómo tratan. ¿De acuerdo? Es un maltrato a su cuerpo, a su vida, a su expansión, a sus ganas de la autonomía y de libertad, que va a proporcionar el hecho de haber preferido no llamar la atención y por tanto convertirse en el niño o la niña buena, pero que va a tener una necesidad detrás, ¿no? De la cual hablaremos también ampliamente en el módulo. Sí, sí, no sé si querías, pero como son 9 voy a ir un poco rápido, Jorge. ¿Querías añadir algo, así una No, frase? adelante. Adelante, Isa, adelante, sí. Muy bien. Bueno, esto, vamos con los animales y los seres humanos han estado siempre, a partir de un momento dado en que ha habido lo que se llama el homocentrismo, nos hemos desligado del mensaje que nos trae la naturaleza, ¿no? Ahora yo he estado en el Mar Rojo, en donde afuera no había nada, solo desierto, y dentro había millones de vida.
Era increíble, ¿no? La cantidad de sincronía que había abajo, de colores, de formas imposibles, de brillos, de formas, ¿no? Entonces, esto es también, son nuestros compañeros, vienen a decir algo. Y además el hombre siempre lo ha sabido, que los animales nos vienen a compartir. ¿Eh? Y entonces, pues es muy interesante verlo, porque cuando he estado buscando animales y tal para describir máscaras, he tenido conflictos en tener que elegir. De hecho, no creo que vaya con los mismos animales a Armenia, perdón, a Guadalajara en este caso. Pero vamos, quiero es un poco también hablar de los valores, no solamente de los defectos de fábrica y tal, ¿no? Del propio constructo, de la propia máscara, ¿no? Es decir, va a traer utilidad. Y además, de hecho, lo vamos a ir verificando poquito a poco. Es decir, que el ego no está lejos de lo que realmente somos. Es una exageración. Es una exageración que puede tener niveles de exageración, que se llaman así, o niveles ya lindando con la patología, o niveles patológicos. Depende de cuánto la máquina, como decía Jorge hace un ratito, tome el mando de tu vida, y uno se identifique con ella, es decir, con la máscara. Ahí es donde va a estar el problema, y eso el enneagrama lo señala muy, muy, muy ampliamente. Y aquí tenemos el juicio, la decepción. Es decir, aquí empezamos con las lindes de un sistema que esperaba un mundo ideal, un mundo perfecto. Un mundo como se puede llegar a proyectar, por supuesto, de cualquier organismo esencial, ¿no? Pero con especial idealismo, ¿no? Con lo cual va a haber de repente un juicio hacia ello, cuando a través de una figura de autoridad de repente ve una incongruencia, es como un shock, como una decepción, ¿no? Es decir, o sea que me tengo que encargar yo de hacerlo. Entonces es como de repente adquirir una máscara de ser la persona justa, de ser la persona recta, de ser la persona que sabe cómo se hacen las cosas, de ser una persona perfeccionista. Es la máscara y tal del juicio. Luego veremos que todo esto trae también talentos, que es la detección de errores y la calidad, pero bueno, ahora estamos viendo por qué se pone en la primera máscara, qué puede ocurrir. Por supuesto que cada una de estas cosas que hemos ido diciendo, es decir, el tema de esta frase, que la cambiamos, pero ya muy poco, pues porque vamos poquito a poco dando en la diana. Cada persona que tenga este estilo de personalidad tiene que ver en qué le compete a sí mismo, no en la propia frase en sí, sino en el sentido que tiene esto. Y no negarlo, sino ponerlo aquí decimos en barbecho, ¿no? Aquí ponerlo en experimentación. Es muy interesante para descubrir la primera máscara, el saber, ¿no? Y el poder de repente ponerle un guión a esto, un guión real, que haya podido tener o bien un recuerdo, o bien una foto, o bien algo y tal, en que de repente uno reconozca que ha podido ocurrir esto, ¿no? Y la máscara apropiada para cada una de las barbaridades educativas a las que de repente un organismo inocente se ha visto sometido, que luego veremos que además tiene un sentido porque esa máscara es también, ese constructo también es una creación de Dios. Todo es perfecto, todo es admirable desde un punto de vista universal. Por supuesto que no es admirable las fechorías que podemos llegar a cometer con nuestra máscara, porque podemos llegar a cometer auténticas fechorías, ¿no? Y encima tenerlas justificadas, ¿no? En todos los animales nos vienen a decir, aquí tenemos un animal que sabe muy bien cómo se hacen las cosas, que trabaja en perfecto equipo, que es un trabajador incansable, pero que es lo que le gusta trabajar para dejar bien las cosas puestas en calidad y en supervivencia. Y entonces esa sería como la parte y tal en que la naturaleza y tal pues nos pone una película sobre cómo podemos estar actuando en la vida. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto en el ser humano tiene un aspecto bueno, pero también tiene un aspecto obsesivo, como veremos que se construye. En realidad lo que me apetece es reír, lo que me apetece es decir, porque luego está lo que viene detrás, cuál es el deseo. Ese deseo que es muy visceral en todos los sentidos, es el deseo más que visceral, pertenece, ¿no? A una parte de nosotros que está observando el lío que estamos montando de alguna manera y que no interfiere
que no lo juzga, pero que lo observa y que nos puede dar perfectamente el feedback que a veces necesitamos y tal para saber cómo nos estamos comportando o qué estilo de actitud tenemos ante la vida. Y esto se ve muy bien y en esto es lo que hablabas, Germán, sobre mi máster, el tema de las relaciones, que es el tema, digamos, un poco más comanche entre nosotros, ¿no? Los que no estamos en una supervivencia a cuchillo en la boca, ¿no? Porque ahí lo de las relaciones prácticamente ni existe, ¿no? Es decir, está todo el mundo a bofetada limpia. Pero nosotros queremos llevarnos bien con nosotros mismos y con los demás y hay un deseo detrás de esto. Pero ese deseo necesita una explicación para poderse manifestar. Y ese deseo y tal también nos va a poner en la motivación y en el motor de poder empezar a observarnos y en ponernos en contacto con este observador y tal, ¿no? Que ahí está construido, pero que le tenemos de alguna manera con el telón echado. Y nos hemos creído un poco el rol, que por eso le llamamos mi primera máscara, pero que es una máscara que luego, por supuesto, que no va a ser igual que la primera, del todo, pero que es increíble cómo de repente y tal a través, y eso lo explicaba, se explicaba muy bien en intro el año pasado en la clase de psiconeurobiología, ¿no? En la que se hablaba de que de repente, si el niño ha tenido un problema con papá, luego la mujer o tiene un problema con su marido, que es el mismo problema que tenía con papá. Y entonces se cree que tiene el mismo problema, se cree que existe ese problema y ese problema lo que está es en su neurología cerebral, que asocia y que quiere además no solamente verificar que es así, sino que le encantaría, y ahí es donde está la máscara, que se solucionara. Y entonces se va a exigir a las personas que se acercan a nosotros o al que padece de esa máscara las mismas reacciones infantiles que se tuvieron por una causa determinada, que era una causa estímulo-respuesta, es decir, era adecuado, pero 30 años después no va a ser adecuado. Es decir, nos estamos comportando de una manera infantil sin darnos cuenta. Y ahí es donde está la alarma que se nos puede haber puesto a cualquiera de nosotros, pero es que sigo igual, es que me siguen pasando las mismas cosas, es que me sigo encontrando las mismas personas, aunque uno se llame Pepito y otro se llame Carlitos. Es exactamente lo mismo, ¿no? Que es lo que hablábamos cuando hablábamos sobre el patrón, ¿no? El patrón. El patrón estable y predecible de comportamiento. Aquí es donde está el drama, el hecho de que nos estemos perdiendo la vida, porque estamos siempre con lo mismo. Y entonces hay muchas otras cosas mucho más interesantes y muchísimo más fructíferas en nuestra vida, pero como tenemos un patrón también, en el patrón están incluidas nuestras ideas obsesivas, nuestras opiniones. Con lo cual, una de las cosas para empezar a generar, vamos a decir, algunos cambios en el patrón, algunas bemoles, vamos a decir, en el patrón, es decir, el agarrar las riendas que decíamos cuando hacíamos psicoterapia con caballos, es observar este patrón y reconocerlo. Y reconocer además que es salir de la parte de yo víctima para yo responsable. Existe el yo víctima, el yo responsable y el no yo. Ahí es donde está la transformación. Entonces, pasar al yo responsable no significa pasar al yo culpable, sino al ver qué tienes tú que ver en lo que está pasando. O sea, que las cosas no te pasan, que las cosas ocurren por algo que tiene un sentido y que hace que ocurran. Y en ello estás involucrado tú. Aunque no te des cuenta, y ahí es donde hablábamos bueno, no, lo hablaba hoy con una clienta mía, sobre los puntos ciegos, las cosas que no nos damos cuenta. El enegrama es una herramienta que puede en algún momento resultar desagradable porque te pone un espejo de cosas que no reconoces de ti, pero fíjaros, no solamente cosas que puedan ser, no sé, que no te gusten, sino también las que te gustan. Es impresionante cuando le dices un piropo a una persona y lo niega y además encima escupe verde encima de que le has dicho que le valoras, ¿no? Es decir, el ego no solamente no va a atacar a los reproches, sino también a los valores. Es decir, vamos a pasar este trámite biológico vivos,
¿eh? Y vamos a ver cómo es la mejor manera en que pueda ser. Eso es, bueno, pues dormirse, narcotizarse, eso es resignarse. Y es precisamente lo que el eneagrama nos viene a despertar. Para despertar, pero no porque sí, sino porque te voy a dar una explicación de por qué hay que despertar. Porque esto tiene una explicación de por qué estás dormido. Entonces, si yo te explico por qué estás dormido, entonces a lo mejor te puede sonar algo que pueda hacerte decir, ah, a lo mejor es que estoy dormido. Y entonces se da el darse cuenta, que decía Rafa Ruiz, uno de los profesores de nuestro máster, el darse cuenta de que uno se ha dado cuenta. O sea, hay que hacerlo 2 veces, no una sola vez, ¿no? Y entonces vamos bien, porque la honestidad con respecto a nosotros mismos ya nos la merecemos. Es decir, llega un momento en que ya nos lo merecemos y de alguna manera hay un llamado, algo clama dentro de nosotros, para decir, bueno, pero es que esto no puede ser. ¿Mm? Vamos con ello, ¿no? Cada uno va a tener una reacción diferente. Algunos dicen, pero es que esto no puede ser, ¿eh? Pero otros lo dirán de otra manera, porque esto es una torre de Babel en la que nos tenemos que poner de acuerdo con los idiomas diferentes en los que hablamos cada uno, el poder hacer un entendimiento del otro y un intento de entendimiento de nosotros mismos, aceptando que a lo mejor no se nos entiende de la misma manera que nosotros no entendemos. Ahí queda grabado, ¿no? Esto es una de las cosas más importantes que me ha parecido, el que veamos, ¿no? El patrón. Ahí en donde está el patrón está la máscara. Y la máscara también está para que te lo pongas a voluntad. Hay bailes de máscaras y tal, ¿no? Es decir, entrar en una dinámica, entrar en un reality show, actuar conscientemente. Porque esto no consiste en ser sincero, no, es que hay que ser auténtico, sincero. Ah, no, perdón, el tema de la autenticidad ya ha cambiado de parecer. El tema de la autenticidad quiere decir que todo es auténtico. No hay nada en lo que no haya sido auténtico en ti. Entonces no hay que buscar a lo auténtico o tal, porque entonces nos volvemos a convertir otra vez en frustrado. Lo auténtico será, y además como que nos acercaremos más al grado de la autenticidad como valor, cuanto mejor nos sintamos. Y es que no tiene mayor explicación, que es el tener la conciencia tranquila, el saber que lo estás haciendo bien, el saber que tienes motivación, el que estás haciendo un esfuerzo, en que eres valiente, ¿no? Es decir, para quitarte la máscara y para ver lo que hay sin máscara. Eso es un proceso, eso no se hace de la noche a la mañana. Los mecanismos de defensa hay que ir poquito a poco amainándolos, ¿no? Con lo cual es un proceso vital. Y esto no tiene por qué ser una mala noticia, al contrario, tiene que ser una buena noticia, pero también tenemos que saber que lo peor que podemos pensar es que tenemos mucho tiempo. Y ahí lo dejo. Entonces hemos hablado de temperamentos, hemos hablado de qué es la personalidad. Aquí dentro de la personalidad que se va a construir a raíz del temperamento, existe, y esto no lo he puesto visible, pero lo pondré visible y tal en nuestro intro, el tema del carácter. Es que eso y ahí es donde está el demonio y tal, donde está ese diablejo que nos presentaba Claudio Naranjo en el libro Males del Mundo, Males del Alma, hace 40 años, ¿no? Ese libro yo creo que tiene que estar en todas las bibliotecas de las personas que les guste o tengan interés sobre el eneagrama, Males del Mundo, Males del Alma. Que hablaba sobre si es psicopatología o es pecado, entendiendo el pecado como pasión. Entonces, cuando es muy interesante, él como psiquiatra, filósofo y además también psicólogo, como vio que el eneagrama le daba la posibilidad y tal de derivar la psiquiatría a esta disyuntiva. O es un problema psiconeurobiológico, pero vamos a decir médico, o es un problema pasional. Y entonces se dedicó a las pasiones, ¿no? Que es donde está efectivamente el lado oscuro de la personalidad, es decir, de la máscara, a lo que llamamos carácter, ¿no? Que se definen, esperar porque tengo aquí un PowerPoint de pasiones, que os lo voy a compartir. Para que, bueno, tengáis una visión, ¿no? De que el eneagrama profundiza mucho, mucho. Y entonces esto uno llegará a donde quiera llegar, porque realmente puede haber un llamado a ir más allá, a ir más allá. Y aquí tenemos y tal, ¿no? El lado, vamos a decir, en el que el motor
es pasional, ¿no? Entendidas las pasiones, vamos a decir, como actitudes que tienen vamos a decir, una energía tóxica en nuestro ser. Y también somos tóxicos para los demás. De ahí los conflictos. Y por eso es interesante cuando uno quiera ir más allá, que de repente empiece a ver qué es esto. Que por supuesto que aunque no forma parte de lo que es la primera máscara, es seguir funcionando, ¿no? Que una cosa es la primera máscara que uno se pone, otra cómo se va desarrollando, y luego cuál es el lado oscuro, ¿no? Es decir, cuál es el lado en el que es interesante ser honesto, en el que es interesante reconocer cosas que no nos gustan reconocer y que además incluso negamos, pero con toda nuestra fuerza. Uno de los grandes mecanismos de defensa que lo tenemos prácticamente todos es la negación, aunque digan que es el propio del 8, es la negación. Y bueno, ahora voy a hacer, porque bueno, el tiempo va transcurriendo, ya te dije que os iba a dejar con hambre, Germán, y tal, ¿sabes? Yo creo que no voy a dar muchos más, voy a pasar rápido y tal, para que digan, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Puedo darle la foto? No, hay que venir a intro. Y quien no venga a intro se lo pierde. Y ahí estaré yo dándolo todo y tal, ¿eh? Es decir, con respecto a este tema y tal, nada más es poneros ahí un pescadito, que ojalá os esté resultando por lo menos interesante. Y ojalá algo novedoso para las que nos gusta ir en profundidad. Y hasta aquí, bueno, esto te dejo, Jorge, si quieres, mientras que busco que voy a hacer lo siguiente, por si querías también tú, bueno, pues no sé, hacer una retroalimentación. Bueno, Isa, qué viaje nos has dado, qué bárbara, ¿eh? Efectivamente, ya nos dimos cuenta que te encanta bucear, ¿no? Y bajar muy, muy profundo, definitivamente. Yo pienso que no se ha hablado lo suficiente del temperamento en el ámbito del Pues eneagrama. dale, dale, dale. Y me parece que es muy Ah, importante creí que hoy. Vale, vale, vale. hablar del temperamento. No, no. Me refiero a que Ya, ya, ya. la comunidad del eneagrama me parece que es algo que se pasa Claro. demasiado rápido y pienso que tenemos que regresar un poco a las bases de ello, ¿no? Hablar de sensibilidad. Hablar también de la parte biológica, hablar también de la parte del cuerpo, ¿no? Y saber que como seres humanos somos seres que biológicamente somos muy sensibles y que somos fuertemente impactados cuando somos muy pequeñitos al momento de nuestra educación, de nuestra crianza. Y esos impactos persisten, perviven dentro de nosotros durante muchísimo tiempo, ¿no? Configuran esto que tú has estado hablando del personaje y estas máscaras que nosotros nos colocamos de una manera muy fuerte, sobre todo porque cuando éramos muy pequeñitos teníamos muy pocos elementos a nuestra disposición en los cuales basarnos para sentirnos seguros, para sentirnos protegidos, para sentirnos cobijados, arropados y bien recibidos, es decir, amados, ¿no? Y entonces hemos tenido que crear todas estas estructuras. Y es muy bonito el viaje que vamos a hacer en intro, Isa, cuando hablemos de mi primera máscara, porque vamos a profundizar muchísimo en estos impactos, en estos primeros impactos que nos simbran fuertemente, ¿no? Pero además que nos simbran de una manera diferente. Es decir, que nosotros, siendo hijos de los mismos padres, habiendo asistido a los mismos colegios que nuestros hermanos y muchas veces habiendo vestido la misma ropa, nos han cortado el mismo corte de cabellos, han intentado nuestros padres de alguna manera y educadores acercarnos hacia lo mismo y desarrollamos nosotros una máscara completamente diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, no? Esto tiene que ver mucho con esa sensibilidad, con ese temperamento con el cual cada uno de nosotros nacemos Es y muy por supuesto, importante, claro, es y que es la eso clave, es, eso es. es la Y, clave, y luego además va a tener también esto una interpretación transpersonal, mucho más profunda también, ¿no? claro. Que seguramente vamos a poder investigar y trabajar mucho juntos. Entonces, de verdad que estamos nosotros ya puestísimos, Germán, estamos ya realmente nosotros expectantes de que se dé la fecha y de poder compartir esto, porque de verdad que en vivo y con un poco más de tiempo se hace una experiencia preciosa. Y pues dicho esto, Isa, te dejo para que continúes. Sí, cuando no está pasando, acabo de subrayar, ¿no? Porque nos vamos a quedar un poquitín atónitos, cuando de repente nos demos cuenta de la que estamos liando que no está pasando, que es producto de tu, vamos a decir, manera de interpretar el mundo, de la máscara que te has puesto y de los cristales por donde miras. Porque si te pones otro cristal está pasando otra cosa.
Y además para la persona que está viviendo contigo ese proceso está pasando otra cosa diferente a la que tú estás teniendo, a la que tú estás procesando. Es impresionante. Hay una frase que dice que es imposible relacionarnos con los demás en un determinado estado de conciencia, que nos estamos relacionando con nosotros mismos delante de los demás. Es bastante lamentable y tal la frase esa. Yo me acuerdo la primera vez que le dije, no, no, qué vergüenza. Claro, en la parte emocional lo que se registra es vergüenza. Y bueno, pues esto, atravesada la vergüenza, empieza el humor, el amor, la compasión, la misericordia. Es decir, detrás de lo que más tememos, que es pasar por el momento, que es pasar por el aro, se llama aquí también. Es decir, esto, vamos a decir, las aduanas que hay que pasar para llegar a Dios, ¿no? A la armonía, al amor, a lo que realmente tenemos el llamado de y de lo cual hablamos mucho y muy bien, pero no lo conocemos o lo conocemos solamente en algún momento en que ha atravesado en alguno de nosotros eso que no se puede medir con palabras, ¿no? Entonces aquí es donde está el tema, ¿eh? Es decir, el que estemos poniéndonos las mismas gafas que nos poníamos y con la misma careta y el mismo disfraz que generamos cuando teníamos 5 años y que a los 35, a los 45, a los 55 años estemos igual. Y además ver que es una manera de interpretar el mundo, que el mundo se puede interpretar de muchísimas maneras y que tú tienes la capacidad y el libre albedrío de poder hacerlo. Porque sí, y tal, tienes esa capacidad. Y cuando uno existe una capacidad, quiere decirse que existe la posibilidad de hacerlo, porque si no, no existiría esa capacidad. Y es muy bonito pensar hacemos un ejercicio en la que había 3 personas y tal, uno defendiendo algo, otro estando de acuerdo y otro negándolo y atacando, pero luego les hacíamos quitar, y nosotros también hemos hecho ese ejercicio de defender con toda nuestra alma algo y atacar con toda nuestra alma ese mismo algo, para que nos demos cuenta de cómo nos hemos puesto. Y es un ejercicio que lo podríais hacer incluso en silencio cada uno, para no tenerse que exponer, porque esto era un taller, ¿no? En el que nos exponíamos, en el que salíamos todos y tal, dándonos cuenta de que quién tiene razón aquí de qué. Vale, bueno, dicho esto, pues os voy a enseñar los animalitos y tal, ¿no? Porque bueno, en el taller de Guadalajara pondré otros. A lo mejor sí, a lo mejor no. Este ya los hemos visto. Y hemos visto, vamos a decir, la interpretación. Ahora ya nos queda poco tiempo, con lo cual pues voy a ir más rápido y simplemente pues aquí veríamos y tal. ¿Por qué el gato? Entonces, ¿qué viene a decir el gato del tipo 2, no? Porque había otros animales que se me ocurrían, pero que me parecían, habiendo puesto el león, la hormiga y el oso polar, muy crueles, ¿no? Porque aquí tenemos un poco, pues, lo que podríamos ver, lo que es el orgullo, ¿no? Lo que es el estar satisfecho y abundantemente satisfecho de sí mismo. Y luego dar esos los ojos seductores, ¿no? Con los que pues nos tienen completamente arrebatados el corazón, cuando ellos no. Pero bueno, quienes amamos a los gatos y tal, ¿no? Sabemos muy bien lo que estamos diciendo. Y probablemente, como no estamos ahí en ese sistema operativo, quién sabe. Igual me ama, igual no. Y aquí tenemos este no era esto era aquí, sí, es el del 2, ¿no? El amor es una transacción, ahí lo dejo. De decir sí, sí, me lo merezco y sí hago por, entonces seré digno de ser amado. Porque he sido amado y he sido atendido cuando ha sido una transacción en la que yo he hecho algo para merecer, con lo cual se acabó el amor incondicional. Y a partir de ese momento es la búsqueda compulsiva del amor incondicional desde la máscara. Y eso es absolutamente imposible de hacer. Llegará un momento en que uno se dé cuenta, cuando se tenga que dar cuenta. En ese sentido, no nos empeñemos en que la gente se dé cuenta si no se da cuenta. Si uno tiene esa profesión y uno le paga a uno para darse cuenta, es diferente que el dar un consejo a un amigo, porque eso puede resultar incluso ofensivo si no ha sido pedido de una manera además, no sé cómo diría, ¿no? Bien, aquí tenemos algo que llama la atención.
y que intenta acaparar la atención, ¿no? Bueno, es decir, es algo que, bueno, pues estás viendo algo y de repente quedas mirándole, ¿no? Increíble, una manifestación colorida y brillante, ¿no? En la que se llama la atención de una manera vamos, bella, maravillosa, motivante. Todos los animales nos vienen a decir, luego pues, podemos hablar del narcisismo, yo soy el mejor, el más guapo, el más rico, ¿no? ¿De acuerdo, no? Bueno, nos ponemos a exagerar en lo que ya traemos de combo. ¿Qué pasó aquí? ¿Mm? Te veo cuando brilla, es decir, cuando hago displays, es decir, representaciones. Cada tres tiene que ver cómo fue eso en su vida. Tengo una hermana, tres, que fue la quinta de mi familia y la verdad es que la pobre no le hacíamos ni caso y tal, ¿no? Porque estábamos además todos adolescentes, mis padres además con un follón impresionante y un día nos bailó el baile de Olivia Newton-John, vestida de negro, ¿m? Y todos la aplaudimos, ¿no? Y entonces se convirtió. Pero fue increíble, ¿no? Porque ahora yo cuando lo pienso, ¿no? A partir de ese momento la niña es dramático, ¿no? Aquí tengo otro animal también que he elegido para el 4. Yo no sé si veis ahí por qué he elegido este al galgo como animal 4. Anda que no me ha costado, que tengo ahí un compendio de animales 4, ¿no? Pero esto es el que he elegido, ¿no? Esa sensibilidad, ¿no? Esa súper mega sensibilidad que tiene este animal, que además produce pena a veces y tal, ¿no? Es decir, cuesta mucho admirar y en el campo es terrible y tal, ¿sabes? Pero es un animal muy específico, muy raro. Es decir, yo he conocido a gente que dicen que no es un perro. Claro que es un perro. Bueno, pues eso es precisamente el problema que tenemos los cuatro, que nadie sabe si definirnos, y nosotros mismos tampoco, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso he elegido, ¿no? ¿Qué pasó? Eres como cualquier otro, aquí no hay espacio para ser especial. Cada uno recibe su trauma. Si este paradigma, este escenario o estos escenarios se producen, porque para que un niño se ponga una máscara tiene que ocurrir mucho. Una de las cosas que he aprendido como psicóloga clínica es que hay que hacer oposiciones para dejar a un niño herido. Lo cual es bastante lamentable también, ¿no? Como, por cómo insisten los padres, ¿no? En querer hacernos de una determinada manera o querernos meter en una fila y tal, ¿no? Pero bueno, así es como ocurre y tal, ¿no? Y entonces, bueno, puede dar a muchos resultados. Y entre ellos veremos que en el 4 va a ser muy importante salir del yo víctima. Porque además, vamos a decir, como que tiene justificaciones muy inteligentes, está cerca del 5, es muy teósofo y tal a la hora de encontrar los argumentos por los cuales tuvo mala suerte y se hizo una injusticia con él o ella y justificarlo muy bien, ¿no? A veces los cuatro somos la pesadilla de los psiquiatras, de los psicólogos, de los terapeutas, de los coaches, de los profesores de enneagrama, en fin. Luego tenemos, bueno, pues aquí un personaje también que nos viene a contar otro estilo de personalidad, ¿no? En la que lo ve todo, es un gran observador, tiene una vista impresionante, ¿no? Es silencioso y además nadie le ve y él lo ve todo, ¿no? Además de ser arquetípicamente un animal relacionado con la sabiduría, o sea, relacionado arquetípicamente, ¿no? Como el sabio, ¿no? La película de Merlín, que sí, a mí me impactó mucho esa película, ahí teníamos al búho, Gran 5. ¿Qué pasó aquí? Es como que el mundo le ha faltado el respeto. Le ha invadido de una manera en la que ha herido profundamente su sensibilidad, su intimidad, para no tener más remedio que ponerse la máscara de la frialdad, para no ser vulnerado y tal, de la manera en que no se le ha validado como una persona, vamos a ver, digna de no ser intrusivamente invadida. Cada 5 tendrá que ver cómo se ha manifestado esto en su vida y cómo se sigue manifestando. Pero no solamente los 5, sino todos. Porque el problema con esto es que se sigue manifestando.
¿De acuerdo? Y ahí es donde está, no voy a decir el problema, porque el problema no es, todos los problemas lo que tienen es para solucionarlo, no para decir que uno tiene un problema, que es una de las grandes errores que cometemos cognitivamente cuando es de poner una etiqueta y ya. No. La inteligencia racional está diseñada para poner una etiqueta y hacer algo por ello. ¿Eh? Esto es lo que el eneagrama nos viene a decir claramente. Aquí he elegido este animal. La verdad es que es la única foto JPG del gran ciervo y tal, yo admiro mucho este animal. Y este animal no está quejándose, está en berrea, ¿de acuerdo? Pero se le pone esta cara, que puede ser de la fobia a la contrafobia, ¿no? Es un animal muy sensible, un animal muy presa, es decir, muy paranas y tal, ¿sabes? Y es normal y tal como todas las presas de la naturaleza tener el grado de paranoia necesario para que no le asalten. Y en las presas, en la naturaleza, es absolutamente normal. Es así. El cerebro presa, que lo vimos el año pasado en Armenia, se manifiesta de una manera muy fuerte en el eneatipo 6, con una polaridad hacia la depredación, muy fuerte también, que es la rebeldía y la contrafobia, que veremos que es falta de protección. Y luego me han estafado. Los Reyes Magos eran los padres. Todo mentira. Este mundo es una estafa llena de traidores y de mentirosos. Y eso el niño lo vive con una gran ansiedad, que veremos que se manifiesta en un grado de paranoia importante sobre cuál será la siguiente mentira, cuál será la siguiente estafa, cuál será la siguiente movidón en la que me vaya yo a verme metido. Y luego tenemos he elegido el suricato, porque lo del delfín y tal, que es un animal que además, esto por supuesto que es 7, pero que todos le tenemos una altísima. Luego yo os hablaría del lado oscuro de los delfines, pero no es en estos momentos el curso que estoy dando. Y entonces es un animal pues que va buscando nuevos horizontes. Que se pone en vertical y tal, ¿no? Para mirar a ver qué hay más allá. No solamente para la defensiva, porque es un tipo mental, ¿no? Sino también para ver si hay más terreno que recorrer, ¿no? Vamos a decir, una persona que termina desconfiando cuando ya llega, entonces quiere ir más allá. Es decir, veremos que se va a construir una máscara en la cual nada es satisfactorio. ¿Qué pasó? Es una falta de sostén y nutrición amorosa, es como un hambre perpetuo que se va a manifestar por no haber sido satisfecho en sus necesidades básicas, que es el sostén, que es el apoyo, el aceptar. Son niños muy difíciles, son niños eléctricos, son niños que quieren expandirse, son niños que quieren correr, son niños que quieren conocer, son niños que quieren vivir, son niños desesperantes para padres y tal que lo que quieran es un niño tranquilo. Y ya sabemos que los padres en esa época todavía no se han planteado nada cuando son padres, en la edad biológica de tener hijos. Con lo cual, pues el ego de los padres va a influenciar, ¿no? En una perpetua hambre, ¿no? De electricidad y una decepción continua también de cuando llegan a lo que quieren llegar, ya les decepciona, ya quieren lo siguiente. Ya lo hecho está. Y bueno, pues todos estos animalitos serán otros animalitos que también tendrán el mismo sentido de lo que hemos visto hoy. A mí me gusta mucho, Germán, no puedo evitar y tal, el traer qué nos vienen a decir los seres inocentes que tenemos alrededor, que son cientos de millones. Tú no sabes el espectáculo, vosotros no sabéis el espectáculo que he vivido junto a Helen Faust en el Mar Rojo y junto a mi hija Deja, Elena. deja de estarnos antojando de eso, hola. Además Ver- es que lo llamé delfines y eneagrama y tal, y estuvimos con los delfines y ahí había una energía muy fuerte, muy potente. Y Venga, entonces pues me he eh, traído algunas cosas, claro, ya van bajando y tal, ya sabes que cuando rompes la zona de confort y te tiras por el precipicio, primero te salen alas y luego aprendes y tal, ¿sabes? Y esta es una de las cosas que parece que el 4 no lo hace, pues sí, claro que lo hace, ¿sabes? bueno, ahora que estemos en México, vamos a fraguar para el año entrante un viaje al Mar Rojo y el otro viaje a Intro 2025, que sean los dos grandes eventos del año. Bueno, en el barco cabremos 16 y tal, con lo cual habrá que hacer varias salidas y tal, ¿no? Pero yo encantada y tal, ¿no? Porque se corre el telón y el paraíso.
Es que es así. Por supuesto, esto tiene su aduana. Ya ni te cuento la que voy a liar en leyes y tal, ¿sabes? Sobre todo lo que he aprendido. Si veas todo lo que he aprendido. Ha sido un máster. Qué Qué maravilla. bonito. Sí, la verdad es que, bueno, de larga vida al aprendizaje y tal, es lo que tenemos. Lo que pasa es que todos los aprendizajes, queridos amigos, tienen un lado, tienen un lado incómodo, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, No, esto pues no. déjame decirte que escucharte siempre es apasionante porque la teoría contigo se vuelve profunda, divertida, divertidísima y además todos los ejemplos que das que son absolutamente fascinantes. Sin embargo, yo me mantengo en eso de que todo aprendizaje es difícil y no veo la hora en que logré seducir a este par de amigos, Jorge y Isabel, para que esto lo transmitan a la vivencia, a la experiencia. Eso va a ser un espectáculo, ese par de talleres, el de Isabel y Jorge, del cual estamos hablando hoy como un anticipo, una prueba, y el de Jorge que va a ser algo fascinante tenerlos Miércoles que viene. en este mundo de la vivencia y la experiencia. Entonces, para mí fascinante, como siempre, escucharte y cómo traes tu conexión con la naturaleza que nos enseña de una manera mágica. He gozado mucho lo de los animales, sobre todo que cuando cambian los animalitos, Les voy des- a cambiar. después tengo que hablar algo contigo con relación a los delfines, porque curiosamente, y las coincidencias no existen, anoche que estaba en un proceso de limpieza, encontré unas fotografías de un viaje que hice a Galápagos, encontré unas fotografías de buceando, curiosamente. Con Entonces, delfines. pero bueno, no sé si alguien, tenemos unos pocos minutos antes de despedirnos, si alguien quiere aprovechar a este par de maravillosos maestros de Enneagrama, porque así los catalogo yo, y quieran preguntar algo sobre lo que va a ser ese taller, y coincido con Isabel, si quieren saber más, vayan a intro. Claro. Pero mientras van a intro, aprovechémoslo. Entonces, a ver quién quiere. Pero creo que Jimena había preguntado algo al principio. Laura Jimena, por Ajá. favor. Estornuda, Laura. Laurita, vamos, estornuda eso, dale. Entonces, tú Gracias, tenías Adelante. gracias. ¿Qué tal, Laurita, Jimena? al ¿Cómo estás? principio hiciste una pregunta que que no pude copiar bien. Cuéntanos. Bueno, gracias Isa por esto tan bonito que nos has dado. Me quedó una duda cuando tú decías que siempre hay un motivo para despertar, pero lo dejaste ahí. ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es? Dabas un motivo. No sé si será un motivo individual o un motivo colectivo. Bueno, pues mira, si yo, por ejemplo, quiero ser directora de un máster de inteligencia relacional, el motivo es que tengo que dar ejemplo. Por ejemplo, a lo mejor no me apetece llevarme bien con mi madre y tal, ¿sabes? Porque para que qué rédito le voy a sacar yo más que en mi alma y tal, ¿no? Es decir, o un asunto y tal, así muy particular, pero si yo adquiero una responsabilidad, entonces tengo un llamado y tal, ¿sabes? A esa responsabilidad. Y esto no quiere decir que yo me vaya a iluminar. Es decir, la vida está para decirte cuánto te falta, no hasta dónde has llegado, te lo muestra en función de los escenarios que te corresponden. Pero todo lo que te falta, de repente aparece una persona, te toca las narices y de repente tienes una reacción visceral. Entonces, todo lo que has aprendido y tal, sabes, de la vida te demuestra, oye, todo eso que dices está muy bien, pero sigues haciéndolo y tal, ¿no? Entonces, eso también ocurre y entonces lo que hay que hacer es reconocerlo, bajar la cabeza y hacerse el propósito de no volverlo a hacer. ¿Por qué? Primero porque tienes un llamado y tal, de alguna manera, pero es que porque si quieres ser directora de un máster, ¿eh? No solamente el llamado interno, sino el llamado ético y tal, ¿sabes? Relacionado con un propósito y tal, y cognitivo también. Por no decirte que es que todo es espiritual, ¿no? También hay un interés. Una de las cosas, por ejemplo, Jimena, que el 4 tiene como reto y desafío es llevarse bien consigo mismo. Y además el 4 transmisor es una persona que se llama, la pasión satélite se llama odio.
pero no odio al de afuera. Con lo cual, pues también es interesante que te odies cuanto menos mejor y tal, ¿sabes? En mi caso. Pero en el caso de todos, pues también, porque siempre hay un crítico interno, hay muchos constructos que te recuerdan, pero fundamentalmente, por ejemplo, es por darte ese motivo. Luego me dijeron que no se trascendía espiritualmente y que además no podemos obviar llevarse bien con la madre. Y es porque me lo han dicho, no porque yo quiera. ¿Entiendes? O sea, de momento es porque me lo han dicho y tal, me falta el que yo quiera. O sea, entonces vamos pasito a pasito y tal, ¿sabes? Entonces, ¿qué motivación tengo? Que me lo han dicho. ¿Entiendes? Pero y da igual porque luego en una octava que tú empiezas, la formulación tú vas reformulando el primer propósito, porque con el primer propósito no vas a triunfar. Y eso se llama la ley del 7, la ley de octavas. Las octavas es todo lo que comienza. Y entonces una de las cosas que decía Gurdjieff es que no es interesante ir con muchas octavas rotas, porque entonces uno tiene como un pasado que todavía tiene que de alguna manera compensar. Y entonces, pues por no compensar, sería otra motivación. No tener que estar todo el santo día compensando las fechorías. Pues es un poco coñazo. ¿Sabes? El pedir perdón, disculpas, el tener que bajar la cabeza, ¿sabes? Todas esas cosas pues cuestan un poco y tal, ¿sabes? Y son bastante desagradables. Isa, ¿a qué llamas pasión satélite? Pasión Satélite es un nombre que puso Claudio Naranjo, bueno, que no está claro si fue Claudio Naranjo o Hichazo, unos dicen que sí y otros que no, pero el caso es que quien nos lo enseñó fue Claudio Naranjo, fue como esto, como un apelativo que pone sobre cada subtipo. Entonces, por ejemplo, en el caso del 4 transmisor, que es el mío, la pasión satélite es competitividad, odio, por ejemplo. ¿eh? Esto, cada cual tiene su, su titulito y tal, ¿sabes? Si alguien se mete con el mío, pues le saco el suyo, porque todos son bastante desagradables y tal, ¿no? ¿Sabes? Si te dan donde te duele, donde lo niegas, donde te defiendes y todo ese tipo de cosas, cuando te ocurren cosas. Y entonces por eso es muy interesante estudiar subtipos, pero eso es para quien quiera profundizar, es ahí ya sí que te dan, ¡pling! Ahí te tiene que tocar. Y te tiene que sentar mal. O sea, si te sienta bien el subtipo, es bastante probable que no sea. Ah, claro, claro. Porque a mí no me gusta nada esa competitividad, odio y tal, ¿sabes? ¿No? Y he tenido que a lo largo de mi vida estar viéndolo en directo y tal, ¿no? Qué tremendo. Bueno, pero ya mucho menos, ya mucho menos. Y Bueno, luego otra de las excusas, Jimena, es la vergüenza. Ajá. O sea, es decir, el sentir vergüenza es tremendo y tal, ¿sabes? Cuando te avergüenzas ante ti mismo y mucho más cuando te avergüenzas ante los demás. O sea, esa Correcto. es otra motivación y tal, ¿sabes? Por eso te digo, ¿no? Es que, ¿sabes? Son motivaciones de no pasarlo. Bueno, antes de alguna otra pregunta y antes del cierre, aprovechar aquí, quiero hacerle una pregunta a doña Blanca y es que estamos a pocos días de que termine un último descuento, últimos días de descuento y vamos a pasar la barrera de los $1.000. O sea, si queremos aprovechar antes de que pasemos la barrera de los $1.000, que sigue siendo una ganga, ¿hasta cuándo tenemos ese súper descuento, mi querida Blanca? Muy buenas tardes para todos. Qué increíble masterclass, primero que nada. Isa, querida, muchas gracias por todas estas perlas de sabiduría. Nos dejas picadísimos y ya queremos irnos a tomar el taller contigo, Jorge. Encantada de verte. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Y efectivamente, intro del 7 al 13 de octubre. Se nos va a acabar la fecha límite para el último descuento que tenemos. Recuerden que el costo total de intro es de $1,140. Todavía este mes tenemos unos porcentajes, depende si eres parte de la comunidad de intro, si eres parte de la comunidad de nuestros facilitadores o si eres parte de la comunidad de humanizarte.
todos los descuentos nos ponen el precio por debajo de $1000. Así es que por favor aprovechen, todavía tenemos cupos, todavía tenemos descuentos y acompáñenos. No se queden nada más con esta picadita que nos dejó Isabel de que es que quiero saber más. Es que sí quiero transformarme y esto empieza con el conocimiento y con la sabiduría que estos personajes que tenemos en este encuentro nos van a compartir. Bienvenidos todos. Muy bien, muchas gracias. Jorge, ¿por qué no nos cuentas de qué va a ser tu masterclass la próxima semana? De una vez, cuéntanos brevemente. ¿Qué va a ser Pues tu masterclass? yo creo que el título lo dice todo, Germán. Vamos a hablar de nuestro eneatipo ciego. O sea, ¿qué es el eneatipo ciego y cómo lo podemos aprovechar? Platicaba yo con Blanca en alguna otra charla que tuvimos para entrar por la puerta de atrás a nuestro eneatipo, fíjate tú, ¿eh? Es decir, para no ir tan de manera tan directa, ¿no? Y para aprovechar pues un poco una estrategia de hackear al cerebro y entrar o bien por la puerta de atrás o bien por la ventana y encontrarnos con muchas cosas que hemos estado viendo y que no hemos querido ver de nosotros mismos. Entre otras cosas, de la gente que más nos disgusta y con la gente con la que más nos peleamos. Entonces vamos a ver qué tiene que ver eso conmigo. Básicamente de eso es de lo que estaremos hablando, Germán. Maravilloso, no se la pierdan. Porque llevamos 2 masterclass y en este momento si me preguntan, solo puedo ver una, ¿cuál me recomiendas? ¿La de la semana pasada, la de Eduardo o la de Isabel? Ay, Pues qué no, poco gusta mejor eso. fueron las 2 y ahora Qué van a saber que tremendo. quieren muchas más. Un reto para nosotros, Blanca, que cerramos el ciclo. Nos metimos en camisa de 11 varas. Nos metimos en camisa de 11 varas. Muy bien, levanten la mano los que ya están inscritos en intro. A ver, yo quiero ver quiénes están inscritos. Patricia, me encanta verte siempre allá. No sé desde dónde te conectas, Patricia, y me llena de emoción. No tengo el placer de conocerte personalmente, pero me encanta. Albita Una siempre está gran ahí. amiga. Guadalupe ya hace parte. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, aprovechen los descuentos porque después les va a tocar un poquito más costoso porque entre más avancemos, más se van a antojar. Si esto es online, si esto es el preludio, ustedes no se imaginan lo que es estar allá. Isabel, como siempre, mil y mil gracias. Gracias a ti, Germán. Pues, Apasionante, lo pasamos siempre muy bien. divertidísimo y siempre, siempre aprendemos cosas nuevas contigo. Nuevas. Jorgito, como siempre, gracias por estar aquí. Doña Blanca, a Jorge Jimena, a todos, mil y mil gracias. Échenle una miradita al chat antes de que yo cierre esta sesión. Miren el chat, copien los links. En lo que estamos mirando el chat, por favor, regálenos todos una sonrisa para tomar una fotografía. 1, 2, pónganse guapos. Listo, 3. Eso, muchas gracias. Bien, entonces síganos, suscríbanse al canal de YouTube para que le lleguen las actualizaciones. Esta grabación la subiremos en el transcurso de la tarde y voy a subir otra que hice anoche de una masterclass sobre Ikigrama, la fusión entre Enneagrama y Ikigai, que se la recomiendo, pero los voy a dejar que exploren, no la vamos a colocar en la lista de difusión de intro, va a estar en otra lista, búsquenla porque hay unos videos súper interesantes más todo lo que tiene que ver con intro. A todos ustedes, mil y mil gracias por haber aceptado esta invitación. Nos vemos la próxima semana en la masterclass de Jorge y así cada 8 días en estas maravillosas masterclass que son el preludio de lo que va a ser intro. Que Dios los bendiga, hasta muy pronto. Gracias. Adiós.